Y aquí, bueno, al quitar la tapa, lo primero que te vas a dar cuenta, además de la suciedad que va a tener y que por supuesto debemos de limpiar, es que vas a descubrir la verdadera marca de tu moto, el ADN de tu moto Vento. Hola de nuevo, queridísimos suscriptores, gente de YouTube que busca siempre la forma de darle a su moto toneladas de amor y de cariño. Sean bienvenidos a este video en donde vamos a hacer un lavado de cadena. Un lavado de cadena y partes adyacentes también al kit de arrastre. Sé que este debe ser el video 100.000 que trata del lavado de cadena, pero siempre son videos que al menos a mí me llaman mucho la atención. Debe de haber algún motivo psicológico ahí especial que siempre me haga ver cómo sale la suciedad de la cadena. Así es que yo decidí compartirles esta técnica, bueno, esta fue la forma en la que yo lo hago, diciéndoles que no es la que hago habitualmente, es algo que hago aproximadamente cada 5.000 o 6.000 kilómetros, o sea, lo que implica 6 lavadas, ¿no?, previas con el método normal. Pero resulta, y seguramente a ti te va a ser familiar esto, que llega un punto en donde por más que la lavas con la técnica del cepillito, la brocha, la secas, la lubricas, cuando tratas de retirar el excedente o retiras el excedente y secas tu cadena, por más que la hayas lavado, te das cuenta que tu cadena sigue sucia. Y es que, poniéndonos a pensar, pues estas técnicas del cepillo pues son eficaces para lavarlas por fuera, pero las cadenas tienen muchas partes internas, ¿no? También quiero hacerte mención que esta técnica, porque vamos a usar solventes, no es adecuada para cadenas con O-rings, es decir, aquellas cadenas que tienen entre eslabones, entre las placas de los eslabones, gomitas. Si ese es tu caso, pues esta no es tu técnica, porque los solventes atacan, degradan la goma y la grasa que tiene contenida. Es para todos aquellos que tengamos cadenas 100% metálicas. Y también pues decirte que lo que vamos a hacer es como una especie de lavadorcita de cadena casera, ¿no? Por centrifugado. Y pues espero que te guste, espero que te sea de utilidad. Y lo primero que vamos a hacer es darte una lista de los materiales que vamos a usar. Vamos a ello. Vamos a requerir un desarmador plano, unas pinzas de punta, una matraca de cualquier medida, con su extensión corta, un dado medida 8 milímetros, un dado medida 10 milímetros, una llave 8 milímetros y vamos también de líquidos. Vamos a utilizar 1 litro de diésel. Aquí hay un recipiente de 2, pero nada más tiene 1 litro. 1 litro de thinner, jabón de trastes, del cual ocuparemos solamente unas gotitas, un aspersor con agua y aceite de transmisión automática nuevo, aproximadamente 1 taza, y un recipiente para mezclar y medir algunas cosas. Vamos a requerir también una brocha, un gancho viejo de metal, una cubeta vieja, o si la prefieres nueva, pues es cosa tuya, ¿no? Un ejército de trapitos, de los cuales ya no te duela desprenderte, porque muchos van a quedar ya inutilizables. Y listo. Así es, amigos, pues lo primero que tienen que hacer es quitar el seguro de la cadena. Para poder quitarla, hay que poner la moto en el parador central y meter primera para que nada se mueva. Y aquí dirán ustedes, oiga, pues si su cadena estaba limpia. Pues no, amigos. Ya van a ver ustedes la de atole que salió. Identifiquen el seguro de la cadena y pónganse en una posición cómoda para
con su mano derecha, obviamente si son diestros, posicionar la punta del desarmador en la parte abierta del seguro de la cadena y con su mano izquierda, una vez que esté hecho esto, como está en el video, van a dar un golpecito con su mano en el mango del desarmador para que se bote el seguro. Ya que hayan hecho esto, pues van a poder ir desarmando el eslabón que acaban de zafar, y con eso ya debe de quedar libre la cadena. Vayan reservando las partes de ese eslabón para volverlo a armar después de la limpieza y la lubricación. Como ves, te van a quedar aparte el seguro de la cadena, la plaquita exterior y la placa de atrás de la cadena con sus dos pernos adosados sobre los cuales giran los barriles. Ahorita ya es cuestión nada más de ir jalando la cadena de uno de sus extremos hasta lograrla retirar del piñón del piñón y el sprocket. Bueno, aquí hago unos acercamientos para que ustedes comprueben que a una cadena que aparentemente está limpia por fuera, y que, créanme, yo la he lubricado y lavado cada 1000 kilómetros puntualmente, eh, por dentro en realidad tiene zonas en donde el mejor lavado con cepillo o con brocha nunca va a llegar. Para mí la única solución verdaderamente eficaz sería o es usar solventes y dejar que estos actúen por un tiempo relativamente largo, y además no ser pasivos, sino además aplicarles fuerza y hacer fluir ese solvente por las partes a las que no llega la cadena, además a donde no llegaría un cepillo tradicional. Yo voy a utilizar thinner, o utilizo siempre thinner y diésel en una proporción mitad-mitad, excepto en el último ciclo en donde únicamente utilizo thinner para el enjuague final y se disuelva lo grasoso del diésel y pueda adherirse después el lubricante que vamos a usar al final. Bueno, pues aquí ya me tienes echando el solvente o la mezcla de los solventes dentro de a donde ya estaba la cadena, en una cubeta. Como ves, puse una bolsa de plástico pensando tontamente que iba a durar y que eso me iba a ahorrar luego limpiar la cubeta, pero la verdad es que la bolsa se rompió casi inmediatamente. El plástico de hoy o estos plásticos degradables no aguantan. Entonces, bueno, te sugiero que pongas tu cadena en la cubeta. Sin plástico, de todas maneras lo más probable es que se rompa. Y lo importante de este asunto es que agites vigorosamente de arriba a abajo, date gusto, centrifuga, mueves, salpicas, brincar. La idea es que todo el fluido, todo el solvente pueda entrar en los huecos de la cadena. Cuando ya estés viendo que esa la primera parte de la solución ya está saturada, pues ya está suficientemente sucia, sácala, retírala y vuelve a agregar una nueva cantidad de mezcla o de solvente. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo lo vas a hacer? Pues dependerá mucho de la suciedad de tu propia cadena, de qué tan obsesivo sea uno con el cuidado, también, vamos, sí, de qué tan picky sea uno con este tipo de cosas. Y a mí me tomó 4 ciclos de estos hasta que ya los líquidos para mí salieron suficientemente claros. Y repito, el último ciclo siempre nada más con puro thinner, que es un excelente solvente para enjuagar todos los restos de diésel. Aquí te muestro la cubeta o el recipiente en donde yo iba echando la solución. Y como verás, pues está lleno de tierra, pero sobre todo óxido que por fuera no se veía, pero que evidentemente estaba por dentro.
de los rodillos, de los rodillos de la cadena, y que obviamente pues hacen que a la larga estos ya no giren bien, porque no hay forma práctica de meter el aceite ahí o de que las soluciones limpiadoras entren ahí si no es a través de la fuerza y la inmersión, como lo estamos haciendo ahora. Mira qué bonita quedó la cadena, de verdad no se exagera si uno dice, pues parece nueva, efectivamente, no tiene absolutamente en ese momento ya nada de grasa, y pues obviamente habrá que lubricarla y pues para poder meterle la grasa de donde la sacamos, pues habrá que utilizar el mismo método. Pero vamos a dejar aquí la cadena unos 5 minutos a que se termine de evaporar el thinner, que se evapora muy rápido antes de proceder a la lubricación. Ahorita vemos cómo. En nuestra cubeta de lavado, ya limpia, por supuesto, colocaremos otra vez la cadena y le vamos a hacer un bañito de aceite. Yo uso aceite de transmisión automática, nuevo. Ocupo 3/4 de taza aproximadamente. Puedes desde luego comprar 1 litro en cualquier refaccionaria o pedir que en un lugar en el que cambien aceites, que te vendan o te regalen un cuarto. Siempre tienen un sobrante. Cualquier marca y viscosidad te sirve para esto. Aquí el chiste es que vuelvas a tu infancia y agites y le des vueltas, te des gusto, chapotees la cadena y así vas a lograr que el lubricante penetre en todas y cada uno de los componentes de la misma y va a terminar incluso de sacar algunas impurezas, como puedes ver aquí. El aceite, que es originalmente de un ámbar, de un rojizo muy agradable, empieza a ponerse ya un poquito oscuro, derivado de que todavía le sigue saliendo mugre. Una vez que ya se hizo el baño de aceite, saco la cadena, la pongo a escurrir, utilizo un gancho de ropa y luego la pongo en el tendedero y obviamente la cubeta abajo y dejo que la gravedad haga su chamba para que termine de chorrear aproximadamente durante 1 hora. Y mientras ese tiempo transcurre, aprovecho para limpiar e inspeccionar partes del kit de arrastre. Aquí vemos cómo estoy pasando la mano por cada uno de los dientes del sprocket, de la corona, checando que no estén afilados o que no estén achatados o deformados hacia un lado y pues percatándome que todo está muy bien. Después, con un trapito que remojo en diésel, voy haciendo la limpieza de la parte trasera y frontal de la corona, incluyendo los dientes mismos. Después me paso a la limpieza del piñón de arrastre y pues tengo que retirar su tapa con esto y retirar previamente estos 3 tornillos. El tornillo de abajo requiere para quitarlo una llavecita 8 milímetros porque como ven la palanca de cambios estorba y ahí no puede entrar la extensión con dado. Entonces una llavecita 8 milímetros sí es recomendable, es una llave que siempre vas a ocupar y es muy barata. Los de arriba se quitan con extensión, con dado de 14, no, perdón, con dado de 8 milímetros y una extensioncita. Por supuesto, pues tu matraca, ¿no? Ten en cuenta que los tornillos de la tapa tienen diferente largo. Los de los extremos son más cortos y el de en medio es más largo. Tómalo en cuenta para que después en el momento de montar no te confundas. Y aquí, bueno, al quitar la tapa, lo primero que te vas a dar cuenta, además de la suciedad que va a tener y que por supuesto debemos de limpiar, es que vas a descubrir la verdadera marca de tu moto, el ADN de tu moto Vento. Así es, amigo, en realidad pues eres el orgulloso propietario de una Kiden. Mira aquí cómo se ve en su presentación en China, la 250, que ya no se fabrica, se dejó de fabricar el año pasado, pero a continuación su presentación como se vende actualmente y distribuida bajo la marca Kiden, bajo la propia marca, en Argentina. Honestamente a mí me gusta más cómo la manufacturaron para venderla aquí en México. Bueno, como Vento les pidió que la decoraran para venderla aquí en México.
Pero regresando al tema que nos ocupa, vamos a verificar en primer lugar que no exista un juego fuerte en el piñón de arrastre sobre la flecha. Y este que ves aquí es algo absolutamente normal, más aún cuando no tiene cadena. Al igual que verificamos los dientes de la corona, también hay que verificar los dientes de este piñón de arrastre y aplicando los mismos criterios. Dientes afilados, el piñón ya está mal. Dientes achatados, el piñón está mal. Dientes que están disparejos hacia un lado, el piñón está mal. Es momento de cambiarlo. Y este a legua se ve que está en óptimas condiciones. Y pues vamos a retirarlo para poder limpiar las partes adyacentes, el piñón mismo y verificar el seguro mismo del piñón. Con la moto puesta en primera, usa tu matraca y tu dado de 10 milímetros para aflojar estos tornillos que ves aquí y los terminas retirando con la mano. Con un leve giro hacia la izquierda retira el seguro del piñón y después ya puedes extraer el piñón mismo. Esta es una excelente oportunidad para verificar que tu retén no tenga fugas, pásale el dedo, checa que esté bien, que no tenga cuarteaduras. De lo contrario, pues es buen momento también para sustituirlo. Con agua y jabón de trastes y una brochita, lava las partes adyacentes a la flecha y al piñón de arrastre. Y una vez hecho esto, antes de que se seque el jabón, con un trapo húmedo comienza a retirar el excedente. Aquí en la limpieza de estas partes pues no es bueno utilizar algún solvente porque no queremos que nuestro retén se vaya a picar o se vaya a degradar. Entonces agua y jabón es más que suficiente. No olvides tampoco echarle al final, después de que retiraste el excedente, un poquito de agua con un aspersor y vuelve a secar. Para llegar a aquellas partes en donde el dedo y el trapo no pueden entrar, puedes auxiliarte envolviendo tu desarmador, envolviendo tu trapo en la punta de un desarmador y accediendo a esas partes. La idea es que quede bien seco y sin jabón, por supuesto. Con un trapo humedecido en diésel o thinner, limpia el piñón y su seguro. ¿Qué mejor oportunidad después de limpiar el seguro del piñón que revisar el desgaste de sus dientes? Y lo vamos a hacer mediante la comparación con uno nuevo. A la izquierda está el seguro que acabamos de quitar y a la derecha un seguro nuevo. Como pueden ver, todavía este piñón no tiene un desgaste que amerite su cambio y vamos a aguantarlo un poco más, unos 2000 o 3000 kilómetros y lo vamos a sustituir en su momento. Ya que está todo limpio, vuelve a recolocar el seguro del piñón y su seguro y colócale sus tornillitos. Apriétalos con tu dado de 10 milímetros y recuerda, no llevan mucho torque. Finalmente, lo que detiene el piñón es su seguro que se agarra contra las muescas que están en la flecha. Estos tornillos no llevan mucho torque. Si no recuerda, cuando los quitaste no debió de haberte costado mucho trabajo. Bueno, ya durante todo este tiempo la cadena debió de haberse escurrido más que suficiente, al menos una hora yo creo que puede uno tomarse en hacer bien la limpieza del kit de arrastre, o tal vez un poco menos, pero deja pasar una hora de preferencia para que escurra bien y de cualquier forma con trapo seca lo más que puedas el excedente que pueda quedar de aceite en la cadena. ¿Sí? Si uno se abrevia el tiempo en secar el excedente, lo más seguro es que obtenga uno un cochinero después, porque pues, va a salpicar. Así es que tómate tu tiempo, que esté bien sequecita. La cadena de cualquier forma tú la vas a sentir sumamente flexible, vas a sentirla por más que la seques, la vas a sentir aceitada. Esas son de las propiedades que tiene el aceite de transmisión y listo. Estamos ya listos para volverla a montar. Primeramente pues vamos a poner la moto en neutral. Aquí lo que vamos a hacer es volver a insertar ya la cadena. Vamos a iniciar desde el piñón y vamos a meter uno de los extremos y lo vamos a ir pasando por su recorrido hasta que toque el basculante y así la vamos a ir siguiendo. Y una vez que ya haya logrado la altura de la corona, pues vamos a engarzar uno de los eslabones y vamos a irla girando hacia atrás para que vaya pasando.
y después pues vamos a pasar también la cadena por la parte de abajo, de forma de que ya queden los dos eslabones, los dos extremos separados en este momento de la cadena, pues muy juntos y en la parte de atrás. Ahorita veremos. ¿Recuerdas que al principio pues quitamos la unión de los dos eslabones? Vamos a irlos recolocando ya en este momento. Vamos a pasar primero la placa exterior, la que tiene los dos eslabones adosados a ella, los que están pegados, y vamos a unir los que en este momento están separados. Después vamos a poner la plaquita exterior de la cadena, la que va una plaquita suelta, y ya finalmente vamos a disponer el seguro de la cadena. Cabe mencionar que todas estas partecitas, las que configuran la unión de la cadena, fueron lavadas y lubricadas aparte, por supuesto. Y esto es sumamente importante. No olvides que el seguro de la cadena debe de ir orientado de la siguiente forma. La parte que está cerrada debe de ir siempre en el sentido de la circulación de la cadena. Ahorita vas a ver cómo. Y es así como finalmente vamos a cerrar el seguro de la cadena. Vamos a utilizar nuestras pinzas y lo voy a dejar en cámara lenta y con un zoom para que lo veas con mucha claridad y que cheques bien también en la orientación del seguro. Pues resta nada más recolocar la tapa de protección del piñón y vamos a volverla a posicionar y vamos a insertar sus 3 tornillos. Recuerda que los extremos son más cortos que el de en medio. Sé cuidadoso con el apriete final de estos tornillos. Recuerda que la tapa es puro plástico y se podría quebrar con facilidad. Yo les doy no más de un octavito de vuelta una vez que están ya llegados a mano, ¿no? Amigos, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que lo encuentren de utilidad, que lo pongan en práctica y pues si así ha sido, les pido por favor que me respondan o me retroalimenten con su like, comenten si así lo desean y por favor pues, suscríbanse al canal, que también es una excelente retroalimentación para seguir haciendo videos. Yo trataré de hacerlos tal vez con más periodicidad. Sin embargo, bueno, pues no siempre es posible, pero pues mi intención es seguir haciéndolos. Cuídense mucho, pásenla muy bien y les deseo la mejor de las suertes. Hasta luego, bye.